Hola, buen día. Bueno, pues de repente me han entrado ganas de hacer un vídeo improvisado. Bueno, la mayoría lo son, ¿eh? Algunos me los preparo un poquito, pero la mayoría son impulsos. Um, y tenía ganas de hablaros de la cuadratura Júpiter-Plutón que hay ahora mismo, que es interesante, a ver si llegamos a entender un poquito más. Ese Plutón está retrogradando, está yendo hacia atrás, está en el grado cero 22 minutos de Acuario, volverá a Capricornio hasta el grado 27 de Capricornio y estará ahí hasta principios del 24, después vuelve a Acuario, tiene otra entradita en Capricornio en el grado 29, muy fugaz, y después ya se queda 20 años en Acuario, ¿no? Entonces, Plutón ahora mismo en el grado cero de Acuario está haciendo una cuadratura y estará haciendo durante tiempo. Y después ya he hecho un vídeo, haré un segundo vídeo sobre un aspecto que se da el día 20. Um, Plutón está en el grado cero de Acuario haciendo cuadratura con Júpiter en el grado cero de Tauro. ¿Qué pasa entre Plutón y Júpiter? Es interesante porque los dos tienen relación con la confianza. Júpiter es el gran benéfico tradicionalmente, que esto entre comillas, porque o sea, Júpiter es el gran benéfico en el sentido de que es un planeta protector, o sea, todos los asteroides y todo esto que si no que impactarían contra la Tierra se quedan atrapados en la órbita de Júpiter. Entonces es realmente a nivel astronómico es un planeta muy grande que nos protege y es el gran protector, es Zeus, Dios Padre, el padre de los dioses, que yo creo que más tarde se convierte en Dios Padre. Y Júpiter tiene mucho que ver con la confianza. La confianza en la vida, la confianza en uno mismo, es una fuerza expansiva, es una fuerza protectora, se le relaciona con la buena suerte, con la buena fortuna, bueno, con la expansión en general de la vida. Es la fuerza expansiva, así como Saturno es la fuerza restrictiva, y ambas fuerzas son necesarias para el mundo de las formas. Si no, no habría, no sería viable la vida. Júpiter es el planeta de la confianza. También, por supuesto, y ahí es donde lo pongo entre comillas, Júpiter puede ser el planeta del exceso de confianza. O sea, el exceso de confianza es muy de Júpiter. Personas con un Júpiter muy fuerte o con un aspecto por tránsito en la carta que active muchísimo a Júpiter, pues tienden mucho a los excesos, tienden mucho a sobreestimar, no sé, a subestimar situaciones externas y a sobreestimarse a sí mismos. Entonces puede ser peligroso incluso para accidentes o para excesos en general. Por eso, o sea, lo matizo porque de alguna manera cualquier planeta o asteroide, todo tiene incluso los aspectos, una cuadratura, un trígono, o sea, todo tiene un lado bueno y un lado malo. O sea, todo depende de las situaciones. Pero Júpiter es esa fuerza de confianza. Y Plutón es curioso porque Plutón es allá donde tenemos a Plutón en la carta, es donde precisamente nos falta confianza, es donde tenemos miedo psíquico, porque Saturno es el miedo al mundo material, físico, y Plutón es el miedo profundo, psíquico.
el miedo a no ser adecuados, el miedo a nosotros mismos. Ese es el miedo de Plutón. Entonces hay falta de confianza, nos genera falta de confianza y al mismo tiempo es donde desconfiamos también del mundo, ¿no? Pero Plutón, como todos los planetas en general, maduran a base de tránsitos, maduran con la edad. O sea, los planetas en nuestra carta los vamos como integrando y van madurando esos conceptos. Y Plutón precisamente tiene mucho que ver con la confianza. Por eso le llaman también, como es el dios del subsuelo, no solo del Hades, que está Plutón, el Hades griego, pero también hay un dios griego que se llama Pluto, y Pluto es el dios de la fertilidad, de la agricultura, de los metales preciosos, de todas las riquezas del subsuelo. Por eso el Plutón romano viene a ser una mezcla de Hades y Pluto. Pluto parece que se pierde en ese proceso y se juntan los dos en Plutón. Plutón también es el dios de los metales, es el dios de las riquezas del subsuelo, ¿no? Entonces se le llama el tesoro interior, porque está relacionado con la psique profunda, está relacionado con el poder y con la riqueza, pero el Plutón relacionado con el poder es el Plutón que controla, que quiere controlar. O sea, él quiere controlar a los demás y quiere tener el control sobre la vida. Ese Plutón es un Plutón muy fuerte, pero no es el tesoro interior, porque el Plutón que quiere controlar, el Plutón que busca el poder, desconfía. Por eso necesita controlar y por eso busca el poder, porque desconfía de la vida. El tesoro interior de Plutón, cuando madura, y es muy lento porque tiene una órbita muy lenta de 240 años, 246 o 248. Entonces los tránsitos de Plutón sobre planetas de la carta natal pasan muy de vez en cuando. Son lentos, duran varios años, nos transforman profundamente, suele estar relacionado con épocas de crisis vitales importantes, mucha transformación, sobre todo, porque Plutón lo que hace es nos pone situaciones delante para que pueda salir ese tesoro interior. Entonces nos pone situaciones delante, muchas veces retos muy difíciles, para que aprendamos a confiar en nuestra potencia de vida, para que aprendamos a confiar en la vida. Porque el tesoro interior de Plutón es cuando le damos la vuelta a ese miedo, a la desconfianza, a hay algo malo en mí, desconfío del mundo, me siento vulnerable. Todo eso es Plutón. Cuando conseguimos darle la vuelta, conectamos con nuestra autenticidad, conectamos con lo que realmente somos, nos aceptamos, vivimos mucho mejor nuestra potencia vital y vivimos nuestro tesoro interior. O sea, nos vivimos tal cual somos y no nos ponemos sin tantos miedos ni nos ponemos tantos palos en las ruedas. Entonces, claro, Plutón nos pone retos difíciles, porque para aprender a confiar en nuestro potencial interior, pues normalmente es a base de pruebas difíciles, o sea, donde realmente tenemos que sacar eso nuestro, tenemos que
tenemos que conectar con nuestros recursos internos, ¿no? Entonces Plutón tiende a quitarnos cosas para que nos veamos en situaciones de dificultad, es que Plutón es un poco cabrón, para que nos veamos en situaciones de dificultad y pasan 5 o 10 años y alguien te pregunta, oye, ese trabajo que perdiste hace 10 años y cuando han pasado 10 años dices, lo mejor que me ha podido pasar, porque esto ha llevado a toda una serie de sucesos, de transformaciones interiores, de decisiones que nos han llevado a conectar con algo que había más allá, ¿no? Más adentro y entonces esas pruebas muchas veces difíciles de Plutón tienen un sentido de conexión muy importante, un sentido evolutivo para ganar en confianza. Entonces tanto Júpiter como Plutón ambos tienen que ver con la confianza. Aunque Plutón en un principio sea el miedo y sea la desconfianza, ¿no? Pero es que es la desconfianza de nuestras propias capacidades, o sea, que vienen tapadas por historias traumáticas, por miedos, por cosas que nos han pasado, por el mundo, por lo que sea, ¿no? Nos encierra en ese subsuelo, ¿no? en esa cueva. Pues están en cuadratura estos dos. Bueno, una cuadratura es una tensión, es un aspecto tenso entre la expansión de vida, la expansión de significado, que también es Júpiter, el que da sentido, en Tauro, o sea, relacionado con nuestro propio cuerpo, con nuestro entorno natural, con el ritmo de la vida, que sería Tauro, el ritmo de la naturaleza, con una cierta, bueno, está relacionado con la comida, con el disfrute, con los sentidos. Esto está en cuadratura, está en crisis con un Plutón que está volviendo a Capricornio. Capricornio, que son las viejas estructuras, que son los deber ser, o sea, tengo que, debo, la obligación moral. Entonces ese Plutón todavía estará un tiempo, estará retrogradando hasta, que es un proceso muy interno, hasta octubre por ahí, y después ya se pone estacionario y va directo y hace ese paso por Capricornio directo hasta enero del 24 y, como os he dicho antes, después vuelve una temporadita corta. Pero bueno, ahora estamos en este proceso, ¿no? Que vuelve hasta el grado 27. Repasando, o sea, poniendo en entredicho todos esos deber ser que nos desconectan de Júpiter en Tauro. O sea, todas esas estructuras que pueden ser familiares, porque Capricornio también tiene mucho que ver con la estructura familiar, tiene que ver con el pasado, o sea, todo ese bagaje de condicionamientos, de estructuras, de tengo que, esa severidad que tiene Capricornio, ¿no? Esa exigencia con las exigencias, esa dureza, ¿no? Que muchas veces nos desconecta de nuestros sentidos, del ritmo lento de Tauro, el ritmo más pausado de la naturaleza, del crecimiento de las plantas, del animal que está y ya está. O sea, está alerta el animal, porque los animales casi siempre están en alerta, ¿no? Pero están en alerta, pero no se comen la cabeza. O sea, un animal
un animal que es presa, por ejemplo, está comiendo tranquilamente y tiene un sentido puesto en... Y a la que oye un ruido, ¡pam!, se pone en alerta. Pero mientras no haya nada, están ahí, relajados. Eso sería ese Júpiter en Tauro, que es como, bueno, confío en lo que venga, confío en que las cosas, o sea, las cosas ahora mismo están tensas en general, pero ese Júpiter en Tauro está como diciendo, a ver, confía, confía en la vida. Y Plutón, que está retrogradando y repasando después ya de su tránsito desde 2008 hasta ahora en Capricornio, ya está haciendo, o sea, lleva muchos años haciendo un trabajo ahí de desmontar esos viejos miedos, porque Capricornio es precavido, o sea, también necesita, igual que Plutón, o sea, necesita cierto control sobre la situación, ¿no? O sea, el autocontrol de Capricornio, porque Capricornio tiene que prever, Capricornio tiene que sostener a los demás en medio de la tormenta. Entonces, para poder sostener, constantemente está anticipando situaciones. Se tiene mucha tendencia Capricornio a o bien repasar el pasado para saber cómo ha llegado hasta donde está, para comprobar que su estructura es sólida, o bien prever situaciones futuras. Se dice que Capricornio hace túneles de tiempo, o sea, es un signo que suele ser muy bueno abriendo muchas posibilidades mentalmente, abre muchas posibilidades hacia el futuro y las analiza todas. O sea, eso es algo que Capricornio hace de manera automática. O sea, un Capricornio sentado en una butaca, como yo ahora, yo soy Capricornio, sentado en una butaca con los ojos cerrados así, no está haciendo el vago, está trabajando. O sea, su mente está construyendo posibilidades hasta que encuentra dificultades, mira si puede solucionarlas, si no puede solucionarlas, abre otra posibilidad. O sea, está constantemente viendo posibilidades y las dificultades que implica. Porque como buen general que es Capricornio, necesita analizar todos los escenarios de la batalla, ¿no? Y para ello necesita prever el peor de los escenarios y a partir de ahí, si encuentra soluciones, le son útiles, ¿no? Pero no puede, le cuesta mucho ir a lo loco. O sea, no, necesita cierto control sobre las situaciones y después la vida pues se encuentra lo que se encuentra. Cada uno nos encontramos lo que nos encontramos, que casi nunca o nunca es lo que pensamos, pero al menos hemos hecho la revisión de todas las posibilidades. Bueno, pues Plutón lleva muchos años ahí en Capricornio haciendo ese trabajo de desmontar esa necesidad de tenerlo todo controlado y de saber de antemano que no deja de estar ligado a cierto miedo también, miedo a la dureza del mundo. O sea, Capricornio necesita prever porque sabe, es Saturno, sabe que el mundo es duro y difícil. Entonces se enfrenta sin problemas a eso porque ya es su función, pero es muy consciente de ello. Y Júpiter en Tauro es casi todo lo contrario. O sea, dice, oye, confiemos que aquí, no sé, es un prado verde con flores y para adelante y disfrutemos de la vida y disfrutemos del presente y conectémonos con lo sencillo, con lo natural. O sea, conectémonos. La abundancia taurina es la naturaleza, es la vida. O sea, conectémonos con la vida.
bueno, está esa tensión. Es como una crisis de confianza que yo veo que, que es esto, ¿no? Que es esa última transformación que Plutón está haciendo en Capricornio de desmontar viejos miedos, viejos condicionamientos, de necesitar tener el control sobre la situación, necesitar tener la sensación de control, que es la sensación de poder sobre la realidad, de alguna manera. Cuando Plutón vuelva directo, ya supongo que empezará el proceso de esa conexión con el tesoro interior, ¿no? De la única potencia en la que puedo confiar realmente y que Plutón nos permite confiar es esa confianza ciega en la vida cuando uno lo pone todo, cuando uno pone en juego su potencia de vida, cuando deja que la vida pase a través suyo, porque Plutón es un transpersonal, Plutón no es una energía personal, es una energía transpersonal. ¿Eso qué quiere decir? Que no es nuestra, que hay que dejar que nos traspase. O sea, cuando no dejamos que nos traspase es cuando queremos poder o cuando queremos control. Plutón confía en la vida y entrégalo. Ahora, pon todo lo que hay que poner, ¿no? Pon tu potencial en marcha y confía en él. Confía en él. Y ahí se dan, creo yo, o sea, porque a ratos lo percibo, a ratos lo vivo, a ratos no. O sea, yo todavía estoy viviendo ese paso de Plutón en mi Sol. Que cuando confiamos, se dan cosas que dices, los milagros existen. Bueno, no sé, pero confía en ellos. O sea, porque Plutón lo que nos dice es, pase lo que pase, tiene un sentido. O sea, igual no lo entendemos, pero a nivel transpersonal tiene un sentido. Y ahí entraría el regente también de Capricornio, que es Saturno, en lo del sentido. Saturno es el cumplimiento. O sea, Saturno sí, es el cumplimiento, ¿no? Entonces, básicamente hay cuatro retornos de Saturno, o sea, 4 ciclos de Saturno, que son de 29 años más o menos, hace un ciclo de Urano, que son 84 años. Y son 7 ciclos de Júpiter, que son 12 años. Entonces depende en qué retorno de Saturno estemos, tendremos una vivencia u otra. O sea, el primer retorno de Saturno nos viene a poner el examen, porque Saturno nos examina, nos pone, es el maestro, el viejo maestro, que en el primer retorno de Saturno nos cae muy mal porque lo vivimos como una limitación. El primer retorno de Saturno a los 29 años viene a ser como a ver si ya hemos cumplido con lo familiar, que a veces cumplir con lo familiar depende cómo tengamos a Saturno en la carta, depende cómo lo tengamos aspectado. A veces cumplir con lo familiar es romper con lo familiar, o sea, cumplir con lo familiar para uno. O sea, el segundo retorno de Saturno, que es a los 58 años, 58, 59, es a ver si hemos cumplido con el mundo, suele estar relacionado con lo profesional, con nuestra proyección en el mundo, a ver si hemos conseguido ciertos objetivos, asentarnos en el mundo exterior. Y a partir de los 58-59, el tercer retorno de Saturno es
el significado de ese tercer ciclo de Saturno, de 29 años más, es el cumplir con la vida. O sea, es ya con algo mucho más profundo, con uno mismo y mucho más allá, porque ya entramos en el terreno de lo transpersonal. O sea, entramos en el terreno de transpersonal en el cuarto, o sea, que es hasta los 84. O sea, es ese último tramo, que además es curioso porque la media de vida hoy en día es más o menos de 84 años. O sea, el ser humano hoy en día, al menos aquí, es de unos 84 años. El ser humano hoy en día vive un ciclo de Saturno. Saturno, que es la creatividad. O sea, la creación humana es de un ciclo de Saturno, culmina en un ciclo de Saturno, se culminaría a los 84 años, que es ya lo transpersonal, que es Urano, que es cuando en ese tercer retorno de Saturno hemos cumplido con la vida, o sea, hemos conectado, y quería hablar de ese tercer, porque está relacionado con Plutón, ¿no? Porque Plutón nos va a poner pruebas en función de la edad que tengamos, en función de en qué retorno de Saturno estamos. Si estamos en el segundo, pues nos pondrá retos profesionales, retos de salir al mundo. Si estamos en el tercero, nos pondrá retos de conexión profunda con la vida. O sea, de decir, estoy realmente, o sea, ese proceso de 29 años, de los 58, 59, hasta, no lo tengo calculado ahora, pero le sumamos 29 años, es un proceso de acercamiento a lo esencial de la vida, a la riqueza auténtica de la vida. Ya no es tanto el mundo, lo que piense el mundo, lo que haga el mundo, ya me importa menos, porque hay algo que tiene más peso y es la vida. O sea, entonces, claro, Plutón nos va a poner pruebas en función de en qué retorno estamos, ¿no? Entonces, como Plutón tiene mucho esa conexión con la confianza desde lo transpersonal, la confianza en la vida misma, dejar circular la vida, confiar en la potencia de la vida, en que todo ya va, aunque pensamos que no y creemos que no y nos luchamos contra ello todo lo que podemos porque queremos imponer nuestra voluntad, la vida tiene su propia lógica y está bien, o sea, ya sabe por dónde va. Y cuando confiamos en ella se dan las cosas de otra manera. Y bueno, es este proceso, esa crisis de confianza, y no digo crisis en el sentido negativo, sino en el sentido de que es una tensión, de que es una renovación interior además el mundo está como está, no sé si confiar, Júpiter dice, no tienes otra, confía, y Plutón está ahí haciendo trabajo por debajo, que tenemos que elegir confiar y entregarnos a ese proceso de vida o no confiar, y entonces ahí Plutón es durísimo. O sea, el otro día oí una imagen muy chula de Plutón y es que, o sea, un padre o una madre lleva a un niño pequeño escaleras arriba para dormir y el niño pequeñito y el niño no sabe lo que está pasando, entonces puede tener dos actitudes. Una es, ellos sabrán lo que es mejor para mí, porque es mi padre o es mi madre, entonces confío y me llevan a dormir y el niño
se duerme, porque confía en ese proceso, o el niño dice, se me llevan, no confía en su padre o su madre, se agarra a la barandilla, grita, patalea, después tarda 1 hora en dormirse, porque no confía en ese proceso. Claro, la diferencia es muy grande. Pues Plutón es un poco esto. ¿Cómo podemos vivir los tránsitos de Plutón? Confiando, entregándonos a ellos, sabiendo que aunque no lo entendemos, pues igual al cabo de 5 o 10 años miramos para atrás y decimos, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Qué bien, qué agradecido estoy por esa situación que fue muy dolorosa en su momento. Entonces, esas situaciones, yo diría tanto las buenas como las malas, o sea, confiar en que se dan porque está bien que se den. Y si, por supuesto, hemos de seguir decidiendo, ¿no?, nuestras vidas, pero no desde la lucha, no desde la resistencia, sino desde el pongo todo lo que tengo que poner en esta situación. Pero confiando en esos procesos. O si nos resistimos, en plan, quiero que la vida sea diferente a como es, quiero que las cosas suceden, no quiero que sucedan esas cosas. Bueno, pues es una constante lucha, ¿no? O sea, las cosas suceden, bueno, ¿qué puedo hacer con eso, no? Pero no aceptar no sé, es como tener que hacer cola en un negocio, una tienda, tener que hacer una cola muy larga y no aceptar tener que hacer cola, bueno, pues esa cola será un infierno. Pues si lo aceptamos, igual nos ponemos a charlar con el de al lado y no sé qué, esto se pasa en 5 minutos. Pues esos 5 minutos, si nos resistimos a lo que es, se hacen eternos. Entonces hay esas dos actitudes diferentes que podemos tener, ¿no? Y no siempre es fácil elegir la actitud que tenemos, o sea, ojalá lo fuera, ¿no? Pero no siempre es fácil. Pero va por ahí el tema, o sea, aceptar lo que venga y cuando venga, no perder del todo de vista que todo tiene a veces un sentido, porque a veces pasan cosas muy dolorosas y muy difíciles, ¿no?, de aceptar, pero que aún así se nos escapa el sentido de las cosas y confiar en que todo ya, el proceso de vida, el proceso de aprendizaje, el proceso de vida va por donde tiene que ir. Entonces ahí se abren unos caminos. Cuando no lo aceptamos se abren otros o se cierran. Confiemos. Gracias.